y a los seres vivos que viven a nuestro alrededor, porque de cierta manera, si nosotros cambiamos también, bueno, prácticamente el mundo ya cambió, ¿no? Y si nosotros también nos ponemos a cambiar y ver otro tipo de alternativas, también podría ser soluciones a las diferentes necesidades que tenemos como seres humanos también, ¿no? Pero manteniendo el valor con el medio ambiente. Muchas gracias, Steffi. Nosotros desde Symbiotic y digamos para los que no nos conocen, también desde nuestra plataforma Hoy EduSymbiotic, donde va a quedar grabado este webinar por si lo quieren repetir, porque si quieren ver la presentación también van a poder ir allá a poder descargarlo. Estamos muy alineados con todo lo que nos planteas. Para nosotros también es muy importante esa coherencia del ser humano en su relación con el medio ambiente. Y bueno, estamos aquí para escucharte, Steffi, te doy la palabra. Vale, muchas gracias. Vamos a empezar, voy a compartirles mi pantalla. No sé si ya se puede apreciar las diapositivas. Perfecto. Y bueno, el tema de hoy, pues como Paola dijo, es el tema de la economía circular, pero vamos a ver qué beneficios tenemos nosotros estando aquí en América Latina y cómo puede ser una oportunidad también, ¿no? Ahora nos encontramos en un mundo que está totalmente con incertidumbre, no sabemos, ya estamos finalizando el 2020, pero todavía nos queda muchos retos con el tema de la pandemia, el tema de la crisis económica, que para algunos países que están en vías de desarrollo no van a ser fáciles, pero que sin embargo, como digo, siempre hay que pensar en positivo y siempre hay que ver las posibilidades, ¿no? Y antes de ello, pues quiero entrar un poquito al tema teórica, ¿no? De nuestro modelo económico, ¿no? Nuestro sistema de modelo económico que hemos llevado ya hace más de una década, que era el tema de la economía lineal, ¿no? Que prácticamente todas las empresas, industrias y nuestro propio modelo ha sido el extraer los recursos naturales, producir, consumir para finalmente desechar, ¿no? Esa era una idea de que de cierta manera era la más barata y era la más simple que hemos estado manejando, ¿no? Y eso se debe también porque justo después de la Segunda Guerra Mundial, en los 80, entraba el tema del comercio, el tema del consumo. Todavía estábamos en el tema de ser consumistas, de comprar, pero no nos dábamos cuenta que estábamos acumulando los residuos, estábamos generando contaminación, estábamos generando ya, adheriendo el tema del cambio climático, donde ya en los años 90, pues en la Agenda de Río ya salió, la Declaratoria de Río ya salió esta previa alerta, ¿no? Y ahora también en el 2000 se nos viene, ya estamos con el tema del cambio climático irreversible también, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo desde esa base nos hace pensar que durante este tiempo hemos querido cambiar, hemos entrado en una transición para tratar de disminuir la contaminación, ¿no? Si nos damos cuenta, con nuestros residuos hemos afectado a varios seres vivos que hemos compartido el planeta con ellos, ¿no? Los animales, el tema de la contaminación por el plástico en el mar, las islas de plástico que ya se han creado. Hemos destruido ecosistemas para extraer oro, para extraer materias primas, para generar nuestras herramientas y, bueno, satisfacer nuestras necesidades. Y ahí entraba también el tipo de economía que era el reciclaje, ¿no? Que ha sido muy lento la transición a y que todavía seguimos en ella de cierta manera porque la gente y, bueno, las personas han tratado de generar conciencia con el reciclaje, pero la transición es tan lenta que a veces no ha generado, o sea, no ha completado la expectativa, ¿no? No ha cumplido la expectativa que tenía desde el principio. Entonces ahí sale el tema de la economía circular, que prácticamente el reciclaje se vuelve en un proceso de la economía circular, pero lo que trata es que todo se reutilice, todo tenga, que esté utilizar un producto durante el mayor tiempo posible sin desecharlo, nada, ¿no? Es decir, basura cero. Y ahí también es saber agregar un valor a los desechos para generar otro subproducto, para darle una utilidad a eso, ¿no?
Cabe recalcar también que en el medio de estos tres tipos de economía que hemos ido pasando durante este tiempo, entraba el tema de los proyectos de las energías renovables, entraban los proyectos de invertir economía para tratar de mitigar, pero que sin embargo eran tan altos que no le daban como una banderita verde para aprobarlas, ¿no? Entonces, por eso sale también el tema de la economía circular en América Latina, y en América Latina es un boom porque recién está entrando, obviamente, ¿no? Ya países como el viejo continente, el europeo, ya lo ha aprobado, ya tiene la parte técnica, ya tiene ese soporte que te ha mostrado que ha tenido muchos beneficios muy positivos, tanto ambientales como sociales y económicos. No sé si Pau quieres preguntar algo, quieres agregar algo. Vamos con calma. Bueno, ahí sí me gusta mucho, tal vez incluir un poquito, no sé si se ha escuchado hablar sobre el tema de que estamos inmersos dentro de como de tres economías, ¿no? Por un lado está la economía roja, que es la que conocemos actualmente, ¿cierto? Da un poco en ese camino lineal de un modelo económico que es como ruinoso, ¿no? Que a la final toma prestado de la naturaleza, de la humanidad, de los bienes comunitarios, como sin intención de saldar las deudas, ¿no? Tan solo como de posponerlas. Luego viene como otro tema que ya es un poco la economía verde, que es hacia donde ha empezado también un poco a migrar esto en vista de todo lo que hemos visto pues como en el tema ambiental, que es como esa intención de preservar el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, esta economía verde ha requerido que las empresas inviertan más y los consumidores pagaran más por conseguir lo menos, ¿no? A cambio de cuidar y preservar el ambiente. Sin embargo, tenemos un problema con el tema de la economía verde, y es que a pesar como de ser de ese derroche de buena voluntad y esfuerzo, no ha conseguido esa ansiada viabilidad. Entonces, creo yo que hoy en día también estamos migrando un poco hacia esa economía nueva, que es esa economía azul. Y esa economía azul se basa en la regeneración, es decir, donde podríamos decir que consiste como en asegurar que los ecosistemas mantengan su trayectoria evolutiva, de manera que como que todos podamos beneficiarnos del inagotable caudal de creatividad, como de adaptación y abundancia como tal en la naturaleza. Yo creo que eso es hacia donde migramos un poco también, tal vez alineando un poco la economía circular como con esta economía azul, es de ver cómo contribuimos o cómo pretendemos contribuir con nuestros modelos de negocio, con ese diseño, como a un modelo económico que sea capaz no solo de responder a las necesidades de todos, sino también como de convertir este artificio llamado escasez en suficiencia e incluso poderlo traducir como en abundancia. No sé si ahí como que ese pedacito lo podamos como ahondar. Sí, o sea, sí es cambiar, una parte también ahí es cambiar la mentalidad también, ¿no? Lo que pasa es que ahí también, y es el tema de la economía lineal también se ha cerrado mucho, y eso también quería aclararte un poquito, que cuando ha habido la creación de los proyectos para mitigar, para salvar, para buscar una alternativa de que seamos ecoamigables, las empresas se cerraban, ¿no? Porque tenían un modelo económico lineal que sí les funcionaba, sí les lucraba, sí les daba dinero. Entonces no querían cambiarlo, porque sí tenían un equilibrio en su empresa, sin importar que la manera en que desechen o sea, que se deseche el residuo no les interesaba a ellos, ¿no? Era la manera más barata. Pero que sin embargo sobre eso también, como ellos no querían cambiar, ahí también se adapta a la economía circular, buscando una alternativa y diciéndoles, hey, no hay problema, podemos buscar una alternativa de ver cómo podemos ser sostenible con tus residuos sin que tengas que invertir. Porque si nos damos cuenta, las personas, bueno, al menos las empresas que son multinacionales, ya no van a invertir porque sale muy caro. Siendo honestos, o sea, tratar de reconstruir un medio ambiente, tratar de ser ecoamigable, es caro.
el tema de invertir energías renovables en países de vía de desarrollo en América Latina también los hace insostenibles. Son altos los costos que tienen que pagar, son altos los costos que también podrían invertir, inclusive más si el gobierno también pusiera impuestos para el cuidado del medio ambiente. Entonces se cierran mucho en ese sentido, ¿no? Y por eso también sale el tema de la economía circular, una manera también que ha sido para gestionar mejor su logística dentro, su empresas, dentro las economías que ellos manejan y también para generar empleos alrededor. Y también ahí generar también reconocimiento de que ellos están haciendo impactos positivos al medio ambiente, ¿no? Como que se abre un poco más ese sentido. Y lo que estabas hablando, ¿no? Con la economía roja, la economía verde, la economía azul, que es la última, ¿no? Que es el tema de la bioeconomía. Yo te puedo hablar de la bioeconomía azul más que todo, ¿no? La roja también entra en esas clasificaciones, pero eso depende también mucho de cómo se manejan las diferentes empresas en ese sentido. Y habría que hacer una parte analítica y estadística de ver cómo se ve eso, y eso no lo tengo ahora por el momento, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de la economía azul, que estamos hablando, el tema de la bioeconomía, hablamos también que la economía azul se maneja a partir de los ciclos de la naturaleza, ¿no? Si nosotros nos ponemos a mirar cómo se manejan los ciclos de la naturaleza, dentro de ello es abundancia. En ciertos ciclos de la naturaleza, cómo se manejan desde un ser vivo, desde un microorganismo, cómo se gestiona su ciclo de vida, te das cuenta que ellos son abundantes tanto para sus beneficios como tanto para el beneficio externo. Todo tiene utilidad, nada se desecha. Cualquier desecho es útil para otra persona. Digamos que ¿No? por allá va esa economía circular, ¿no? A ese cero desecho y a poder reincorporarlo todo. Dentro de eso, Steffi, a mí me gustaría preguntar desde tu punto de vista y digamos tú que eres de Bolivia y que has tenido como esas experiencias también a nivel Latinoamérica, si nosotros miráramos como Latinoamérica y miráramos un poquito más en Zoom Colombia, si tenemos esta economía del reciclaje, ¿cierto? Que creo que hoy es la que está funcionando más en general a nivel de la región. Y tenemos esta nueva economía circular que es hacia donde estamos migrando, ¿verdad? En porcentaje, tú más o menos, ¿cómo crees que estamos en economía de reciclaje versus economía circular y cómo podría ser esa oportunidad para empezar a pasarnos hacia esa economía circular 100%? Yo lo que he visto en Colombia con el tema de economía circular y sostenibilidad es que están presionando máquina en el tema transitorio, ¿no? Están agilizándose más por gestionar de que las empresas sean sostenibles, apliquen este tipo de economía, se capaciten con el tema de la economía circular para que empiecen a aplicar en la gestión logística de sus empresas, ¿no? Y Colombia es una de las pioneras que está empezando a tener y a cumplir esos retos. Está entrando también a ser reconocida por la Unión Europea, de que ellos están implementando estas bases de economía circular en la gestión, ¿no? De sus residuos, de las industrias, de buscar que las industrias, en vez de que sean competitivas pero de alta calidad, relacionándose con compañerismo entre ellas, ¿no? Que se genere un ciclo industrial grande donde entre ellas también pueda haber un intercambio de materias primas, ¿no? O sea, ciertos residuos que ellos ya no necesitan puedan pasar a otra empresa y otra empresa también pueda darle a la otra empresa lo que necesita como materia prima, productos, sin tener que invertir en una maquinaria nueva también, ¿no? O sea, se está volviendo también un parque industrial grande con el tema de la sostenibilidad y el tema de la economía circular. Entonces, para ello también se crean, Colombia crea simposios, Colombia entra con el tema de las exposiciones, con el tema de promover la economía verde, la economía resiliente, está intentando también entrar en Bogotá con el tema de la economía circular en las ciudades, para que sean resilientes, para que tengan conciencia también en ese sentido, para tratar de disminuir la contaminación, para gestionar mejor los residuos, ¿no? Porque en Colombia también, con la cantidad de habitantes que tiene,
absolutamente nos damos cuenta que gestionan mucho residuo también, y hay mucho residuo con el que pueden trabajar y pueden ser sostenibles también, sin exprimir las materias vírgenes, ¿no? Sin seguir exprimiendo los recursos naturales también. Sí, ese tema de simbiosis industrial es bastante interesante. He conocido ejemplos, por ejemplo, de Argos con, creo que es Colcafé, o no sé, donde las aguas residuales de uno son materia prima para el otro y hacen toda esa cadena, donde precisamente el residuo finalmente se convierte en una materia prima para otro proceso. Y es interesante porque no solo a nivel de las empresas grandes esto es viable, sino también desde los emprendimientos, desde las personas que tienen ideas de negocio, que pueden empezar a atar esos cabos de qué residuos, desde su concepción, ¿no? Desde el concepto, qué residuos se generan en su proceso que puedan ser aprovechados por otros actores de la cadena, de manera que desde que empiezas a desarrollar esa idea o ese emprendimiento o ese negocio, puedas tener esa visión y eso te genere un plus, no solamente como un diferencial competitivo, sino también como un apoyo económico que puede ser mutuo. Claro, puede ser mutuo. Una también es una parte muy importante, que es revitalizar el capitalismo, porque igual tenemos que ver esa parte del capital, ¿no ve? De la economía, de cómo fluye. Y en las industrias, pues ahora queda que pueden ser competitivas, pero que sean competitivas de manera alta, ¿no? De que puedan empatizar, de que puedan entre ellas crear un colectivo donde se puedan distribuir ciertas materias y sean circulares sin desechar ningún residuo también, ¿no? Es generarle conciencia tanto al proveedor como al consumidor también. O sea, no solamente se queda en un círculo grande industrial, sino también se queda abriendo círculos pequeñitos en el tema de las personas que consumen los productos, ¿no? También les estamos generando conciencia a ellos. Y esa es la parte bonita también. Y al generar la parte de conciencia a los consumidores, también estamos hablando en los escenarios de la gobernanza, ¿no? Que pueden gestionar y pueden darse cuenta que con ellos también pueden crear vínculos donde se pueden generar proyectos sostenibles, que más adelante en el ejemplo que tengo de los plásticos les puedo mostrar cómo pueden ser sostenibles. Súper, Steffi, súper. Bueno, yo quisiera aquí hacer una mini pausa para decirle a los que nos acompañan hoy que en algún momento, si tienen algún tipo de inquietud o pregunta, nos la pueden escribir en el chat y las iremos viendo y las iremos resolviendo para que esto pueda ser un poco más dinámico, que no sea solamente nosotros aquí charlando, sino que si tienen incluso algún emprendimiento o tienen alguna idea de negocio o tienen alguna inquietud al respecto que nosotros podamos de pronto compartirles o ayudarles, pues estamos abiertos aquí para poderles ayudar en lo que sepamos y en lo que podamos. Así que bueno, te invito a que continuemos entonces con la presentación. Y bueno, entonces ya mostrándoles los tipos de economía que ya hemos ido atravesando durante el tiempo. Bueno, la definición práctica para mí de economía circular es la búsqueda de nuevos equilibrios entre las necesidades del bienestar humano y la evolución natural, ¿no? O sea, tenemos que encontrar ahora un punto de equilibrio antes de que se nos desborde el tema de la contaminación ambiental, el tema de la destrucción de ecosistemas que estamos afectando a varias especies. Lo más triste está también el tema de la extinción de algunos animales, que eso ya es irreversible, ¿no? O sea, el cambio climático puede ser ciertamente tratado y podemos ralentizar un poquito su proceso, pero en el tema de especies, pues de animales silvestres en extinción ya es irreversible, porque cuando uno ya entra en extinción ya no hay vuelta atrás con ese sentido, ¿no? Entonces, prácticamente este tema de la economía circular es buscar un punto de equilibrio y también buscar una parte bonita, ¿no? Que la naturaleza nos inspire a generar algo bonito, algo positivo,
algo que pueda pensar en las generaciones futuras, ya sea como personas o individuales de pensamiento, ¿no? Si van a dejar descendencia o no, pero sin embargo también nos invita a pensar en colectivo, de que somos uno, ¿no? De que tenemos que dejar un planeta que puedan disfrutar las futuras generaciones de los parientes de nuestro alrededor, o de algunos sobrinos, o de nuestros propios hijos, o de nuestros nietos, pero ya no ser egoístas, ¿no? No ser como voy a divertirme en el planeta, voy a satisfacer lo que necesito y me voy a olvidar de las demás personas, ¿no? Entonces también ahí es buscar un equilibrio en ese sentido, ¿no? Volvernos a conectar con el valor natural, porque igual también en la naturaleza hay mucha abundancia y la naturaleza siempre nos ha mostrado esa parte abundante, siempre hemos tenido recursos naturales que nos ha brindado todo el tiempo y siempre nos ha dado una oportunidad para reflexionar de cómo estábamos accionando en el mundo y hacia dónde estábamos yendo. Siempre nos ha dado la señal, solamente que nosotros hemos sido un poquito, no hemos sido tan sensibles al percibir esto, ¿no? Entonces también con eso, buscando un equilibrio, estaríamos generando nuevas ideas, nuevas alternativas, estaríamos saliendo de nuestra zona de confort con el tema de implementación de nuevos negocios, diferentes negocios se pueden aplicar en la economía circular, pero también estaríamos pensando diferente y estaríamos saliendo de nuestra zona de confort, que ahí es donde está nuestra parte de crecimiento. Tanto como hay evolución natural, también el ser humano tiene que evolucionar, no se puede quedar en un statu quo cegado de no ver más allá de sus ojos también, ¿no? En un sistema donde es cerrado. No sé si tienes algo que adherir, Pau. Sabes que tienes libre palabra, pueden interrumpir también las personas. Sí, sí. No, dale, dale, avancemos y a medida que vamos avanzando vamos profundizando en otros temas. Vale. Entonces, ya teniendo esa definición, pues nos vamos, nos vamos al tema de los retos, ¿no? El problema está que nosotros como seres humanos estamos generando residuos y siempre hemos generado residuos, solamente que no hemos tenido conciencia de darnos cuenta qué es lo que principalmente nosotros estamos generando, ¿no? En este caso está el tema de las botellas de plástico, que como somos consumistas inconscientes debido a la implementación del consumismo, porque queramos o no, cuando salimos a la calle, si tenemos sed y no hemos llevado nuestra botellita de agua, vamos a ir a una tienda y vamos a ir a comprar agua y vamos a tener la botella de residuo. Entonces ahí nos queda también que queramos o no, siempre vamos a atender a eso, ¿no? Siempre vamos a generar un residuo. Entonces, el problema está también en ser conscientes de cuáles son nuestros residuos, ¿no? El tema del, puede ser que tomemos mucha Coca-Cola, nos guste una colombiana, un postomón, vamos a generar un plástico, o nos guste tomar, nos guste comer chocolatinas y demás, vamos a generar un plastiquito, o nos gusta hacer pedidos por delivery, vamos a tener el tema de los plásticos de microporo, vamos a tener el tema de los aluminios. Entonces ahí está el problema donde individualmente nosotros debemos trabajar, pero también las empresas están empezando a trabajar este tema para que el residuo de su producto vuelva a su punto de origen. Entonces ahí también está el gran reto de la conciencia y la manera de cómo ser sostenible, ¿no? El tema del reto es el de la conciencia, el del proceso también, ay, perdón, el del proceso también, ay. Entonces, ahí también la economía circular ha tratado y ha capacitado a las personas, tanto como el proveedor del consumidor, para generarles un intercambio, ¿no? Buscar la clave, las herramientas clave para que su residuo, en este caso por el tema de la botella, por ejemplo, vuelva a su punto de origen y ellos puedan darle una vida útil a ese plástico, ¿no? O sea, recobrar su inversión en ese plástico, por así decirlo, ¿no? Entonces han buscado un reto, o sea, han buscado una alternativa como es el tema de los intercambios por puntos, ¿no? Si nos vamos al supermercado Éxito,
tenemos puntos de reciclaje de los plásticos, ¿no? Tú vas a dejar tu plástico y sobre ese plástico también hay el intercambio económico donde te regala puntos o te regala bonos de descuento para tu siguiente compra, ¿no? Es prácticamente ahí también estamos generando y estamos impulsando y picando al consumidor a que diga, bueno, voy a tomar mi soda o tengo plásticos en la casa, lo voy a intercambiar por un valor monetario, o sea, va a recobrar también lo que el consumidor ha invertido, ¿no? Va a tratar de acomodar, también es un beneficio para su bolsillo, ¿no? Y ahí también se vuelve eso sostenible, porque con ello, si nos vamos al tema de las empresas, como aquí está cómo funciona el tema de las botellas de plástico en la economía circular, aquí tenemos un proceso. Ahí también entra el tema de que la empresa otra vez vuelve a tener su inversión monetaria con los plásticos, porque puede hacer el tema de la simbiosis industrial que estábamos hablando en la anterior diapositiva, y puede vender su producto a otra industria donde genere coladrillos. Y en el tema de coladrillos ya estaríamos generando herramientas y también material de obra civil que sea sostenible y que sea de impacto positivo para el medio ambiente. Entonces, estaríamos generando un impacto positivo para el medio ambiente, pero también ahí entraríamos, igual si podemos alargarlo más, un proyecto más íntegro, podríamos alargarlo a tener un convenio con una... con un Ministerio de Educación, con el gobierno, para que ellos generen institutos educativos en áreas rurales o de escasos recursos, que generen institutos educativos con los ecoladrillos, ¿no? Estefi, ahí yo quisiera anotar algo y yo creo que ahí, pues aparte de ser un gran reto, ¿cierto? Este tema de la conciencia y pues un punto también el de la educación, también considero que hay una gran oportunidad porque, digamos, este tema de la logística inversa, de poder nuevamente recuperar un residuo y poder volverlo productivo o reincorporarlo a la cadena de valor, se puede ver desde dos puntos de vista, desde la parte ciudadano, pero también desde la parte empresarial, donde la oportunidad a nivel empresarial también está para las empresas que pueden generar esa articulación entre los diferentes actores que les permitan poder generar soluciones a estas empresas que no saben en su momento qué hacer con los residuos o cómo organizarlo. Entonces, es una oportunidad muy interesante para poder ayudar o ser un eslabón de esa economía circular, pero también a nivel de ciudadano, a nivel de la parte educativa, a nivel de la parte de conciencia, también es que muchas personas no hacen la tarea porque no conocen los diferentes programas postconsumo, las diferentes opciones que tienen de entregar esos residuos y en dónde los pueden entregar. Entonces ahí también surge como una oportunidad donde estamos llamados también a cambiar un poquito el chip y también empezar a capacitarnos y a educarnos un poco más en estos temas para poder ser parte también de esa cadena o de esa economía circular. Sí, sí, es verdad. Es también educarnos, como también ahí buscar oportunidades, ¿no? O sea, salir de nuestra zona de confort, y eso va a nivel personal también mío, que me ha encantado estudiar el tema de la economía circular, que ahí es educarnos, es buscar oportunidades, es buscar alternativas también de generar nuestros propios ingresos independientes, digamos, con el tema de que tengamos un trabajo fijo, pero también tengamos un negocio independiente que podría ser con un impacto positivo ambiental, que tengas un ingreso extra y que también sea sostenible. Porque si ahorita vemos, por ejemplo, este ejemplo de los plásticos, nos damos cuenta que primero para las industrias están teniendo su ingreso monetario extra, están recuperando lo que han invertido en el plástico, lo están vendiendo o donde estén repartiéndolo. Estamos generando conciencia para las personas desde un punto de vista también donde les estamos siendo más flexibles con su bolsillo también a la hora de pensarlo bien, ¿no? O sea, también el consumidor, el rato de invertir,
se va a dar cuenta que de por sí también va a recobrar puntos para la siguiente compra, para ser accesible con su bolsillo también en ese sentido, ¿no? Siendo también inconscientemente lo estamos sublimando a que sea consciente con el medio ambiente. Y la otra parte también es que estamos gestionando materiales, por ejemplo, en este caso como el tema de los ecoladrillos para construir una institución educativa, estamos generando conciencia y estamos generando una estructura de impacto, un impacto positivo ambiental, como también estamos generando espacios de educación para los niños en lugares de escasos recursos, ¿no? En áreas rurales, por ejemplo, ¿no? Estamos generando educación para que los niños crezcan, para que ese pilar que tenemos un poco débil, que es nuestro talón de Aquiles, no solo en Colombia, sino también en América Latina en sí, podamos también reforzarlo de cierta manera, ¿no? Y cambiar nuestra visión también en ese sentido. Entonces es así como funciona el tema de la economía circular también, ¿no? O sea, estamos beneficiando a la gobernanza, estamos beneficiando a una multinacional, porque esto también se está aplicando, ¿no? Ahora he visto, por ejemplo, que la Coca-Cola está empezando a emitir botellas de vidrio, ya no son botellas de plástico, de las pequeñitas. Entonces no va a ser nada raro que la Pepsi o la Postobón empiecen a gestionar dentro de su empresa a que estas botellas se reciclen de cierta manera, ¿no? Y también estamos beneficiando los bolsillos de las personas de manera beneficiosa para ellos, ¿no? Estamos intercambiando también en ese sentido. Pero también estaríamos reforzando ciertas áreas, ¿no? La economía circular se ha vuelto también integral en todo sentido y amplia también para que se puedan adherir ciertas ideas, ciertos ingenuos, ideas también dentro de ello, ¿no? Y sobre todo tratar de cuidar los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, ahí en el tema de industrias que utilizan el recurso del agua, que en América Latina en general nosotros tenemos este recurso del agua tenemos en abundancia, pero sin embargo nosotros mismos somos los que poco somos conscientes de ello, ¿no? Entonces hay muchos temas que tenemos que reforzar en ese tema y estoy muy acorde de contigo, Pau. No sé, mi bella, y si me permites, me gustaría compartir una grafiquita así de la economía circular para que digamos, le podamos tal vez dar un poquito de visión a nuestros participantes en cómo es un poco ese ciclo que mostrabas con las botellas, pero digamos a nivel general. No sé si están viendo ahí mi pantalla. Sí. ¿Sí? Bueno, a mí me encanta esta frase que es que el mejor residuo es el que no se genera. Y creo que empezamos por decir, y es que en cualquier negocio, emprendimiento, empresa, lo principal es empezar como en el concepto y cuál es el ciclo que voy a tener de mi producto. Entonces, en ese ciclo, si ven, la economía circular en esa primera onda, que es esta parte de coinnovación, me pide redefinir desde el ecodiseño, desde cómo va a ser mi producto, cómo va a ser mi empaque, cómo va a ser mi servicio, cuáles son los impactos que voy a generar, cómo lo voy a trabajar. Esto viene aquí en este pedazo de esa redefinición, de esa ecoinnovación. Ya después el siguiente paso sí me invita a reducir. Entonces, desde esa ecoinnovación, ¿cómo puedo ser mejor al hacer las cosas? ¿Cómo puedo ser más eficiente a la hora de operación, a la hora de retransformación, digamos en el caso de una manufactura o incluso en el caso de servicios también, cómo me puedo volver más eficiente para consumir, no sé, menos energía, cómo utilizar energías renovables, yo qué sé. Entonces ahí viene esa etapa de reducir, ¿cierto? Luego en esa economía circular nosotros también empezamos a ver, ok, una vez yo ya tengo mi producto o servicio, entonces vienen estos dos azulitos que están como muy relacionados, que es cómo voy a reutilizar. Entonces en esta parte es la distribución. ¿Cuáles van a ser los medios a través de los cuales yo voy a entregar mi producto o servicio? ¿Cómo voy a generar el menor impacto en esa distribución o en ese entregar de lo que tengo? Y además, ¿cómo va a ser ese ciclo de consumo?
y cómo va a ser al final ese ciclo de reutilización o reparación. Entonces, si yo compro un producto y si tengo un tipo de empaque o si tengo, ¿qué va a pasar con ese producto? ¿Cuál es la vida útil de ese producto? ¿Qué pasa al final? ¿Cómo puedo yo desde mi concepto de lo que estoy entregando darle una disposición adecuada, enseñarle al consumidor cómo lo puede hacer o qué otras opciones puede tener a la hora de reparar o de reutilizar? Y al final, si viene ya como todo el proceso final, que ya es el punto, ok, ya terminó la vida útil y qué es lo que voy a hacer. Entonces, en ese proceso de recolección o la logística inversa, hacia dónde lo tengo que llevar, cómo lo tengo que entregar, qué es lo que efectivamente se puede hacer, por ejemplo, en el caso de un producto, de un residuo que se genera, porque a la final siempre van a generarse de alguna manera. Lo que pasa es que lo que quiere la economía circular es que desde que yo concibo mi producto, mi servicio, al final, al reincorporar, digamos, ese residuo, que ese residuo que me queda al final lo pueda yo reincorporar, que efectivamente no sea un desecho. Y ahí es donde vamos también un poco a la economía azul, y es decir, ojalá en todo ese proceso yo me fije en los ciclos de la naturaleza donde siempre todo se reutiliza, todo vuelve a ese ciclo natural. Así yo no tengo que utilizar materias vírgenes, sino que puedo darle una recirculación a esos productos, servicios, procesos y residuos que se generan de mi actividad empresarial, de mi negocio, etcétera. Digamos que eso era un poquito como para entrar en el concepto como tal de economía circular para que lo tengamos en cuenta. Sí, y es eso también, esos son los conceptos claves de la economía circular. Y la idea también, y es desde mi visión y es mi frase, ¿no? Si vamos a ser seres humanos éticos y en el momento de producir, porque tenemos que hacer un producto ético. Y ahí está la palabra de ser éticos con lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso es lo que muchas empresas se han olvidado. O sea, por ejemplo, ahora la China antes te recibía tus botellas. China exportaba los plásticos de América Latina para reutilizarlos y hacer otros productos. Ahora no le interesa, porque simplemente ellos ya están implementados con el tema de la economía circular. Pero nosotros, ¿qué hacemos con eso, no? Y ahí está la idea de lo que tú misma nos has dicho, de educarnos, de buscar alternativas y de que también la economía circular es un reto a eso, ¿no? De salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y ahora más que nunca, porque por ejemplo, estamos en una crisis sanitaria con el tema de la pandemia. Tenemos que estamos con el reto de ser un carbono neutral en el 2050. Tenemos que cumplir la Agenda 2030. Entonces, ¿dónde más? ¿Dónde más nos vamos a apretar con eso, no? Y ahí creo que también nos sirve esta oportunidad para darnos cuenta que tenemos que reinventarnos ya nuestro modelo económico, nuestro sistema de modelo económico, y que tenemos que pensar también en el medio ambiente, ¿no? Ya sea independientemente del COVID, que si haya sido una conspiración, no haya sido una conspiración, si es natural, que también puede ser natural, y que también es una señal de que la naturaleza nos está llamando a la reflexión. Entonces ahí creo que la palabra clave también es que es reinventarnos nosotros mismos qué es lo que vamos a hacer. Nadie se salva de que, por ejemplo, si entramos en el tema del desarrollo económico en América Latina, nadie se salva de tener un trabajo firme, ¿no? Y ahí también está el de salir de ese trabajo fijo a buscar una inversión extra y a buscar también ideas de qué es lo que pueden hacer, que eso lo vamos a hablar después, porque igual en las diapositivas igual están ejemplos que están desde funciones, aquí está, desde ideas con productos que no necesitas tener mucha inversión económica, ¿no? No necesitas ser una multiempresa o hacer una mega industria o buscar algo, ¿no? O sea, si nos damos cuenta nosotros como consumidores, por ejemplo, en los desechos de las hojas de afeitar para los varones, prácticamente producimos 1 millón de toneladas de titanio que podríamos trabajarlo, que podríamos utilizar, que podría haber industrias que pueden
hacer otro tipo de usos con ese titanio. O sea, estamos extrayendo materias vírgenes, ecosistemas, destruyendo ecosistemas por 1.000.000 de toneladas de titanio que podemos volverlo a recuperar y podemos volverlo a trabajar. En el tema de los celulares, estamos en 1 tonelada de celulares reciclados, Pau, estamos teniendo 150 kilogramos de oro, 3 kilogramos de plata y 100 kilogramos de cobre. Y esas, si las desmantelamos el celular, estaríamos recuperando nuestra materia prima para volver a generar otro celular. Entonces, ¿dónde está querer extraer más materia prima? ¿Dónde está querer destruir más ecosistemas cuando ya tenemos esas materias ahí? Solamente que no las vemos, ¿no? Decimos, es basura, porque tenemos en nuestra cabecita que eso no funciona, que eso ya es desecho, que eso es inservible. Pero ahí está nuestra creatividad, ¿no? Por ejemplo, ahora iPhone se está volviendo sostenible y está aplicando economía circular. Lo que está haciendo es en todas las sucursales de iPhone y aquí en Colombia también es como trae tu celular nuevo, tu celular antiguo, tu celular viejo y te lo cambiamos por un iPhone 11, un iPhone 12, el último que ha salido. Sobre eso se evalúa en qué estado está el celular y sobre eso te dan a aumentar, a pagar las cuotas para sumarle el costo total del iPhone nuevo, ¿no? Y ellos ya tienen maquinarias que ese celular viejito vuelve a la fábrica y en 5 segundos ya te está desmantelando el celular para sacar las partes funcionales para volver a crear un celular. Entonces ya se está implementando esas cosas, ¿no? Ser conscientes, por ejemplo, la tecnología con el celular, o sea, todos queremos cambiar de celular al año siguiente, porque la tecnología nos va pisando, va a largos y a grandes pasos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir y tenemos que educarnos también con el tema de la tecnología, ¿no? El tema del papel, por ejemplo, en la India ya no hay necesidad de extraer más árboles, de importar, porque ellos ya hacen papel de bambú. Entonces ahí te das cuenta que están buscando otras alternativas. El tema de los jeans reciclados que estábamos hablando, ¿no? Que ya hay fábricas, la Wrangler en Estados Unidos, que lo que está haciendo es traer tus jeans viejos, darte un cupón para comprarte un jean nuevo y ese jean viejo se vuelve a la fábrica para hacer la mezcla con otros jeans viejos y generar otro pantalón que va a tener la misma calidad y la misma durabilidad que el pantalón que tienes, o sea, que el pantalón que compras normalmente. Entonces, son cosas que debemos trabajar mucho y que también Latinoamérica y América Latina tiene que abrir mente, porque nosotros todavía nos quedamos en una mente de todo tiene que ser nuevo, cuando ya en Europa y en países del primer mundo están reutilizando todas las materias primas. ¿No? Ya no hay necesidad como de seguir explotando a la madre tierra en ese sentido, ¿no? Ahí está la creación de los residuos cero, por ejemplo, que entra igual en la economía circular, ¿no? Que, por ejemplo, está la tacita de café en Italia, ¿no? Que tiene como una barrera de lo blanquito es el azúcar, donde tú pones tu café y el soporte, la taza es una galleta, ¿no? Que si le das una vuelta o 2 vueltas, ya tienes tu azúcar ahí y tienes que tomarlo rápido y tienes que comerte la galleta. Ya no tienes un residuo, son 0 residuos, ¿no? Y por ejemplo, yo he visto en Cali que hay un señor que está implementando lo mismo y que antes su tienda era de arepas, de arepas de choclo. Él cambió drásticamente su producto y lo volvió especial. O sea, no, lo único que hizo fue dejar de vender las arepas de choclo para crear estos productos porque ya tenía los moldes también en su tienda, ¿no? O por ejemplo, el tema de la madera reciclada, que sacan de las carpinterías para hacer roperos, que por ejemplo el ropero que está aquí está a base de las maderas del piso, ¿no? Que son recicladas, que puedes utilizar. Ahí está la creatividad, por ejemplo, y el diseño, la innovación. Está el tema de los hongos comestibles, que ya estaría cambiando también nuestra manera de alimentación de nosotros mismos. Gano Café, que es una multinacional que es fuera de América Latina, que es de Asia prácticamente, está introduciendo eso. Y nos ponemos a pensar, ¿por qué América Latina no lo puede hacer?
¿Por qué América Latina no puede implementar esos hongos y hacer esos hongos especialmente de su hábitat, ¿no? De un ecosistema de América Latina sin necesidad de importar? Entonces también ahí nos hace pensar, y de hecho la economía circular también se basa en que sea local, ¿no? Que sea un negocio local, que lucre de manera local, que sea local para que tus clientes sean locales, ¿no? Y poco a poco ya se vaya creciendo, poco a poco se vaya expandiendo también. De hecho, creo que ahí hay unos ejemplos muy interesantes a nivel local que nosotros hemos podido conocer. Por ejemplo, para los envases y empaques de domicilios y de este tipo de productos, digamos, para alimentación, para empaques de alimentación, hechos a bases de caña de azúcar, hechos a bases de almidón de yuca. Por ejemplo, aquí en Boyacá hay uno magnífico y que son asequibles a las personas, porque usualmente dicen, no, pero ¿cómo me cambio? Porque el licopor es un producto supremamente barato, pero supremamente contaminante, versus uno que sea de verdad biodegradable. Pero ya tenemos unas opciones hoy en día locales, hechas de productos que se generan aquí y que precisamente por eso les dan la oportunidad de ser igual de asequibles que un icopor para poder empezar a hacer esa transición. Y otra de las cosas que a mí me gusta traer en este tipo de escenarios es que el mundo también nos llama a un trabajo colaborativo, a poder generar esas redes, a poder generar en este sentido, digamos, esas economías de escala, que si este tipo de productos probablemente en algún momento sean muy costosos para un solo, o sea, si yo soy un restaurante y me cuesta mucho poder cambiarme a eso porque de todas maneras el icopor sigue siendo mucho más económico, puedo mirar cómo al ser colaborativo y unirme con otros restaurantes que estén en la misma sintonía de poder generar esos cambios. Lo bonito del tema ambiental es que es transversal y que nos ayuda a unirnos bajo un mismo dolor. Entonces, si todos podemos generar una compra colectiva de este tipo de productos, pues va a ser mucho más beneficioso a nivel del costo y el beneficio que eso trae para todos los que estén. Entonces, creo yo que también eso nos invita como a cambiar un poquito el chip de cómo es esta economía circular, de cómo nos pasamos a esta economía colaborativa y ya empezamos a dejar de ser como una competencia para generar una cooperación que nos permite ampliar el mercado en lugar de dividirnos como tal el mercado. Claro, y es más oportuno también, Pau, porque estás dando preferencia a lo local. Tenemos que romper un poquito ese tabú de, no, es que lo que está hecho en Europa o lo que está hecho en otro país es mucho mejor de lo local. Creo que ya tenemos nosotros las factibilidades, la tecnología, tenemos de inversión también, y Colombia tiene mucho tema de manufactura, tiene mucho tema de fábricas que pueden generar este tipo de negocios, que pueden generar este tipo de actividades. O sea, por ejemplo, que el tema del gano café, digamos, del café de Asia, ¿no? Que te trae el tema de los hongos. O sea, ¿por qué no buscar una especie de hongo acá que sea también comestible? Entonces ahí también estarías dando oportunidad a local y estarías dando preferencia. Y yo creo también que con el tema del COVID va a ser mucho más, vamos a apostar mucho más a lo local, a consumir lo local que a exportar muchas cosas, ¿no? O sea, que atraer, que importar muchas cosas a Colombia o América Latina, ¿no? Porque la crisis no solamente es en América Latina, sino también es en todo el mundo. Nosotros solamente ahorita estamos, siempre lo que pasa en primeros mundos, obviamente el reflejo nos va a llegar a nosotros y va a ser como un coletazo, ¿no? Nosotros somos los que más padecemos eso. Entonces eso también nos invita a movernos, ¿no? Con el tema de la economía circular, y te invita a que sea local, a que se genere más empleos, a que busquemos esa creatividad. Por ejemplo, aquí en Colombia todos sabemos que el turismo, mucha gente viene de todo el mundo a visitar Colombia por la biodiversidad, es el segundo país más diverso en el mundo, también segundo país más diverso en el mundo.
Y aquí dentro del ecoturismo también están implementando nuevas leyes en la economía, ¿no? O sea, se ha vuelto economía circular el tema del ecoturismo también, ¿no? Tienen nuevas normas para que sean sostenibles. Ya no es un turismo donde vas a mostrar la biodiversidad, sino también vas a educar a las personas que vienen, a mostrar las especies que vienen, a mostrar qué hay en esa área, a ser sostenible, digamos, con la gestión de los residuos que estás emitiendo, ¿no? Porque cuando vas a pasear a un páramo, obviamente estás llevando tu basurita, o sea, el páramo solito se maneja bien, tiene su ciclo natural, pero cuando alguien va y lo visita, ¿qué es lo que traes? Traes tu mochila, traes tus zapatos, traes tu basura, traes tu comida. Entonces, lo que entra también tiene que salir. Entonces, ahí también ellos están trabajando por gestionar los residuos y también ser sostenibles en el ecoturismo, ¿no? Y apoyar también la producción local. Por ejemplo, en el eje cafetero en Colombia hay muchos recorridos de la cultura del café, donde te muestran la producción del café, donde te muestran sus tradiciones, pero a la hora también te muestran los productos que ellos venden para ver si tú los vas a comprar, o sea, para la venta. Entonces hay mucha gente que compra también de esa área, ¿no? O sea, también hay que apostar por lo local. Y la economía circular, eso es lo que aporta también en ese sentido. Entonces, bueno, siguiendo con las diapositivas, pues ya entramos en una definición, que es la definición de la Fundación de Ellen MacArthur, que ha sido una de las pioneras con el tema de la economía circular y que ella también tiene una página donde la pueden consultar y tiene varios proyectos y tiene una mariposa mucho más grande de la economía circular. Yo solamente les estoy mostrando una parte pequeña con la que podemos manejar y podemos accionar de manera más rápida, pero si nos vamos a una economía circular mucho más grande, es mucho más grande el mariposa, ¿no? Porque se van abriendo, no solo es un círculo, sino se van abriendo varios círculos, donde también esos tienes que velar de que se cierren, ¿no? Y sean continuos, ¿no? Entonces, la economía circular define una economía circular como aquella que sea restaurativa y se oriente a mantener la utilidad y el valor de materiales, productos y componentes que constituye la residencia a largo plazo, que genera oportunidades económicas y negocios, proporciona beneficios ambientales y sociales, ¿no? Lo que aquí prácticamente está haciendo es optimizar el uso de los recursos, fomentar la eficacia del sistema, preservar y mejorar el capital natural, ¿no? O sea, todo está en base a un capital natural y creo que eso hace mucho tiempo debíamos darnos cuenta que debíamos preservar y valorar, ¿no? Porque desde ahí es lo que sale todo lo que nos hace satisfacer nuestras necesidades como ser humano. Entonces, sí, no sé si quieres adherir algo, Pau, alguien tiene preguntas. Pues bueno, digamos que aquí no sé, pues si estoy en lo correcto, si no me corriges. Desde el 2018, digamos, Colombia ha sido pionera en el tema de la economía circular, porque se firmó como tal desde presidencia la Estrategia Nacional de Economía Circular. Y desde ese entonces hasta hoy en día se han venido haciendo diferentes alianzas, tanto a nivel de municipios, con empresas, con las cámaras de comercio, con las diferentes entidades, tanto privadas como gubernamentales, para poder llevar a cabo todo este proceso de transición y para poder acompañar a las micros, a las pequeñas y a las grandes empresas en esa transición hacia la economía circular, a través de talleres, a través de espacios. Las cámaras de comercio tienen unas mesas de negociación donde son multidisciplinarias y pueden empezar a mirarse esa problemática de, ok, yo tengo este residuo y finalmente para quién podría ser útil o cómo podemos convertir esto en algo que sea de utilidad para todos, cómo trabajamos de manera colaborativa con los retos que cada una de las empresas y como de las industrias tiene. Entonces, como para dar también un poco de contexto a nivel de lo que es como tal la estrategia nacional de economía circular que está en curso y también un poco para hablar de lo que decíamos tal vez un poco en la descripción de este webinar y es sobre
En Europa ya se han tenido casos de éxito y se ha venido trabajando en este tema pues mucho antes que nosotros. Hay pioneros en eso como lo son Alemania, como lo son Holanda. Me gustaría saber si tienes, digamos, algunas cosas que nos puedas compartir desde allí, de cómo nosotros podemos traer, digamos, recoger, ¿no? De lo que de esa curva de aprendizaje que han tenido ellos para poder adaptarla como tal, como a este contexto nuestro, como tropicalizar de alguna manera, como esos procesos que ya existieron allá y cómo los empezamos a ajustar también un poco en esta nueva onda que estamos teniendo nosotros como América Latina en el tema de economía circular. Sí, claro que sí. Mira, en Europa lo que podemos rescatar, porque prácticamente ellos, y más adelante igual entra la historia de la economía circular, ellos ya son pioneros, ya son nativos en este proceso, ¿no? Ellos, lo que podemos rescatar de ellos es la parte técnica, la parte logística, la parte estratégica, porque ellos ya tienen varios proyectos aplicados e implementados en Europa que sí les ha funcionado bien. Por ejemplo, está la tacita de café, que es cero residuos, está la cerveza artesanal a base de la miga de pan, de los residuos de las fábricas de pan, que están creando cervezas artesanales. Está el tema del uso de los residuos orgánicos como puntos energéticos, crear energía partiendo de la basura. Está también las normas y leyes que de cierta manera nosotros también estamos implementando en América Latina. No nos olvidemos que Alemania ha sido uno de los primeros que ha sacado el tema de normas ambientales, ha sacado las normas de leyes con protección a los animales. Y de cierta manera es lo que podemos extraer es la educación ambiental, los proyectos ambientales que sí se pueden adaptar. O sea, no, obviamente no es un copy-paste de lo que pasa en Europa, lo vamos a aplicar aquí, sino también es hacer un estudio y una investigación de cómo podríamos adaptar y en qué áreas podríamos adaptar también, ¿no? O sea, cómo podríamos ver en el tema de especies, en el tema de biotecnología también, cómo podemos adaptar este tipo de empleo, el tema de energías renovables, que también pueden ser funcionales. Tienen muchas cosas que mostrarnos también, ¿no? Especialmente con el tema de la biotecnología, que ahora es donde más está sonando en Europa, el tema de la economía azul. Hay mucho que está siendo explorado, por ejemplo, el tema de los peces, el tema de la biotecnología marina, de cómo podemos utilizar también ciertas especies que pueden utilizarse como tener soluciones medicinales también aparte de ellos, el tema de el tema de los paneles solares, el tema de cómo hacer sostenibilidad también en España está el tema de los residuos, ¿no? Por ejemplo, hay una norma en España de los restaurantes que prácticamente no desperdician la comida, no la echan a la basura la comida. Lo que hacen con la comida que se queda, que no ha sido vendida, que no ha sido comprada por las personas en los restaurantes, se van a hogares donde tienen personas que tienen discapacidades, que tienen problemas con reformatorios o albergues para niños, y esa comida no se la desperdicia, ¿no? Entonces ahí también está siendo sostenibles de cierta manera y están generando también una cierta economía circular con ese sentido, ¿no? No es que se las dan, sino que también se las vende por un precio obviamente muy bajo, pero que sí tienen una retribución también en ese sentido. Por aquí tengo una pregunta que me parece interesante y te la voy a compartir aquí a ver cómo la desarrollamos conjuntamente. Y me dice, no entiendo por qué una empresa tiene que estar preocupada por la circulación de sus residuos. Si los residuos son tan valiosos, ¿por qué no tener una empresa privada que los procese? Espérame, voy a salir de... Ya. ¿Dónde era la pregunta? Bueno, vamos a leerla nuevamente. No entiendo por qué una empresa tiene que estar preocupada por la circulación de sus residuos.
Si los residuos son tan valiosos, ¿por qué no tener una empresa privada que los procese? Yo lo que respondería es ¿por qué tenemos que tirarle la carga a la empresa privada? Una. La otra respondería ¿por qué si como seres humanos somos éticos, por qué no crear un producto ético que sea sostenible y que sea con impacto ambiental? O sea, yo a eso le agregaría un poco, precisamente dentro de un proceso, la empresa que saca un producto o un servicio tiene que ser consciente de todo su ciclo. Y el ideal, digamos, sería efectivamente no generar ningún tipo de residuo o pensarlo desde el ecodiseño para que todos los, entre comillas, residuos que ya se convertirían en materiales estén conectados con algo para lo cual son útiles, es decir, no se convierten como tal en un desecho. Pero segundo, también como ese es el ideal y no usualmente pasa, y dentro de ese proceso o de ese ciclo, nosotros sí o sí, de alguna manera, generamos residuos, ya sea en el proceso de producción o distribución o al final, ya cuando está el producto en el consumidor y se genera un post desecho, creo yo que sí es necesario que la empresa se haga consciente de todo ese proceso y opte por, primero, los residuos que se generan dentro de su operación. Claramente, un empresario consciente debería saber qué se puede hacer con ellos para poder reincorporarlos al sistema, porque es una responsabilidad. Yo extraigo algo de los recursos naturales y digamos que en contraprestación lo que esperaría es que lo que estoy desechando pues vuelva a reincorporarse para disminuir, digamos que algo así como el que peca y reza empata, o sea, como tratar de generar el menor impacto. Pero lo ideal sería poder generar, al contrario, una regeneración, o sea, que mi impacto cuando yo estoy poniendo un producto o un servicio al mercado sea algo positivo, sea algo que regenere en lugar de que contamine. Hoy en día existen las empresas, claramente, que hacen el procesamiento de los diferentes tipos de residuos, además porque en la industria se generan cualquier cantidad de residuos y el mundo de residuos es muy amplio. No es lo mismo hacerle un tratamiento a las aguas que los residuos orgánicos o que los residuos peligrosos, o sea, cada uno es un mundo aparte y por eso también es necesario que estemos articulados con esas diferentes soluciones que hacen que estos residuos lleguen a generar el menor impacto posible al ambiente. sí, y también yo diría que es resiliencia y conciencia. Yo creo que parto de una parte muy importante y es la responsabilidad. Y desde los años 90, y eso es lo que yo también asesoro, en los años 90 salió el tema de la responsabilidad corporativa y ambiental. Nosotros tenemos que ser responsables de todo lo que emitimos. No tenemos por qué echar la culpa a alguien o dejar que otra persona se gestione de eso, ¿no? Nosotros tenemos que ser responsables de lo que emitimos, hasta dónde somos responsables, porque no es como decirte, cuando hay algo es como, es tu responsabilidad, es la responsabilidad tanto del proveedor como el consumidor. El proveedor está siendo responsable toda su producción de su producto, dónde tiene que hacer, y el consumidor tiene que ser responsable con lo que está consumiendo y está aceptando y tiene que ser consciente. No podemos echar la carga a nadie, no es decir, el tema, no es también decir por qué las empresas privadas no se encargan de eso. Las empresas, por ejemplo, en Argentina y en Bolivia, las empresas privadas son las que han traído el tema de la economía circular más que los gobiernos hayan implementado. Hay países donde las empresas privadas han traído la innovación, han traído los conceptos de economía circular, han traído los temas de ser ecoamigables, los temas de ser reciclaje, cuando los gobiernos no tenían la mínima idea de que existía eso. Entonces ahí es una pregunta muy ambigua dependiendo del país. Y también romper un poquito ese tema en América Latina tenemos una brecha grande entre el pobre y el rico, y si hiciéramos eso, estaríamos abriendo más.
Bueno, aquí también nos dicen, pero solo funcionaría para las industrias primarias. Todas las intermediarias, ¿cómo pueden aportar en la circulación? No, es que de lo que se trata la economía circular es que sea de manera integral, que todos trabajen, que todo sea circular. O sea, como digo, ¿no? Dentro de un círculo grande hay otros circulitos chiquitos donde tienen que ser funcionales y tienen que cerrar. Porque lo interesante de esto, y es igual de un ciclo natural, cuando no se cierra un ciclo, no continúa. Tiene que Generar cerrarse ese bien equilibrio. para mantener el equilibrio, ¿sí? Yo ahí tal vez haría como un símil con el tema de la bioseguridad hoy. Todos estos protocolos de bioseguridad para que sean efectivos tienen que ir como de la cadena hacia atrás, ¿no? O sea, desde esta empresa y la transportadora y bueno, toda la cadena de yo como empresario, como tengo que fijarme en que cada uno de ellos efectivamente está cumpliendo ese protocolo. Digamos que en el tema de residuos funciona de manera similar y hay diferentes, claramente, niveles, porque no es lo mismo una empresa primaria que genera unas producciones, etcétera, y que tiene una mayor responsabilidad porque tiene una gran cantidad de residuos que tiene que gestionar, a un intermediario o a un consumidor que finalmente la cantidad de residuos que va a manejar es completamente diferente. Un distribuidor pues va a tener otro tipo de residuos que va a tener que aprender a gestionar para generar el menor impacto. Y así como tú decías, hay un tema que salió también, que es la responsabilidad extendida del productor, en este caso para envases y empaques, en donde aplica a todos los niveles, desde, por ejemplo, un productor como Alpina, que está generando todos los empaques plásticos de sus productos lácteos y en general, que tiene que comprometerse a la logística inversa de una cantidad específica digamos, de desechos que genera o que pone en el mercado a través de sus productos, pero también de ahí para abajo las distribuidoras y quienes hacen, por ejemplo, las cadenas que tienen como toda la gestión para llevar esos productos directamente al consumidor final, también tienen que tener su propia gestión de ese tipo de residuos y dar la facilidad, tanto, digamos, en su logística interna como a nivel de el consumidor, de hacia el consumidor final, de que puedan tener esa posibilidad de generar la recolección de ese tipo de residuos que se están generando. No sé si respondí la pregunta, pero o si la respondimos ahí conjuntamente sobre el tema. Sí, o sea, sí, es cierto lo que dices. Y también lo que se quiere llegar con la economía circular, por ejemplo, es de que todas las herramientas, todas las materias también sean éticas dentro de eso, ¿no? Es por decirte, Coca-Cola ya saca sus botellas de vidrio para que sean reciclables. Puede ser que llegue en un futuro de aquí al 2045 que saquen botellas que estén hechas del hueso del aguacate para que sean biodegradables. Y ahí estás siendo basura cero, ¿no? Un residuo cero. Entonces, bueno, eso es lo que se quiere llegar, ¿no? Pero la idea dentro de la economía circular es que esos círculos cumplan su función de manera eficiente y cumplan, que llegue a cumplir todo el proceso, ¿no? Que llegue otra vez ahí, ¿no? Que no se desvíe tampoco Yo creo que, el resto. Estefi, ahí está la gran oportunidad también, por ejemplo, para las personas que están arrancando, que tienen ideas o que tienen emprendimientos en diferentes tipos de industrias en este campo. Y es que para una empresa grande que ya tiene todo un sistema incorporado, toda una burocracia, todo, es mucho más difícil innovar y poder generar esos cambios, pero cuando tú estás arrancando, puedes empezar a organizar tu idea de negocio o tu emprendimiento desde esos conceptos de innovación y que tú también como empresa te puedes convertir en una aceleradora de innovación para esas grandes empresas para poder brindar soluciones desde lo que ya, digamos, estás implementando. Entonces ahí también están como unas oportunidades. Yo no sé si me das un espaciecito aquí para compartirles una cosa de un gran aliado eh, de Holanda. Holanda, les voy a mostrar aquí
Holanda se propuso la meta de llegar al 2050 hacia una economía 100% circular. Digamos, ellos arrancaron en el 2016 con el Acuerdo Nacional de la Economía Circular. Imagínense, nosotros arrancamos en 2018, ellos como tal arrancaron en su compromiso de la economía circular, pero Holanda es un país, digamos, que ya tiene un recorrido muy amplio a nivel de la gestión general en sus residuos. Ellos solamente disponen e incineran el 2% de todos los residuos que se generan, o sea, el 98% es aprovechable y solamente el 2% finalmente termina siendo incinerado. Entonces, ellos allá incluso cerraron su relleno sanitario, o sea, nos llevan años luz, digamos, en ese proceso, y en el 2016 se pusieron esa meta. Entonces, aquí me parece interesante porque ellos nos comentaban, digamos, este es una presentación de un gran amigo que es un consultor, su empresa se llama MetaSUS, y dice que, bueno, del 2017 ¿sí? Al 2018 nos está contando cómo es ese compromiso público-privado y cuáles fueron esos primeros pasos y esa curva de transición, ¿cierto?, hacia la economía circular. Claro. Entonces en esa agenda de transición están, por un lado, que es muy importante tener metas concretas. Yo creo que ahí también es súper importante a nivel, ya no sea solamente público-privado, sino también nosotros como empresa y como con esa visión hacia ir hacia la economía circular, poder tener estos tips en cuenta. Entonces, tener unas metas concretas, hacia dónde queremos llegar, tener una agenda de acción para esas metas concretas, ver cómo influye eso en tema de agenda social, porque si bien estamos hablando todo el tema ambiental y de economía circular, sí o sí está relacionado con todo este impacto social. ¿Cómo va a ser esa agenda académica? Porque en todo ese proceso de transición tenemos que reeducarnos, tenemos que desaprender para poder aprender otras cosas, porque estamos generando un proceso de transformación. Y finalmente, también cómo sería esa agenda de inversión, ¿no? Porque sí o sí, en ese proceso de transición vamos a tener que invertir en esos nuevas ideas, nuevos negocios, nuevas transformaciones, etcétera. Así que creo que estos puntos, digamos que son claves. Ellos si lo pueden ver aquí en este cuadrito, en escala tiempo, puedes ver, aquí en el 2017 empezaron a experimentar, ¿no? En ese proceso que ellos le llaman el predesarrollo. Después viene un despliegue, que es lo que ellos en este momento están organizando, un despegue ya mucho más enfocado en ver cómo ese cambio en el comportamiento de los innovadores, de esas primeras empresas, de esas primeras que efectivamente ya están incorporando todo este tipo de cosas en sus procesos. Hacia futuro, entonces ellos también están viendo cómo va a ser ese proceso de aceleración, cómo va a ser ese cambio en el comportamiento de la sociedad. Y al final, si ya viene después de todo este gran proceso, que si ustedes lo ven, ellos lo están poniendo a nivel de los años para en el 2050 poder llegar a esa estabilización. Entonces, creo yo que nosotros también podemos empezar a mirar tanto desde nuestras perspectivas individuales a nivel negocio-empresa, que no es una cosa que se dé de un día para otro, que es algo que requiere de un tiempo, que es algo que se va dando poco a poco, pero que además también no solamente se vea en individual, sino en colectivo, en cómo también nosotros tenemos que relacionarnos con ese mercado, con cómo se está moviendo esto, con cómo va cambiando también todo este tema que nos ha pegado, nos ha transformado, digamos, este 2020, el COVID, y hacia dónde podemos enfocar nuestros esfuerzos para poder sacarle una ventaja a todo este tema de la economía circular. Eso era. Es muy cierto. Paréntesis. Tranquilo. No, está bien, sí, es correcto. Bueno, sí, Holanda está años luz, pero también entran en nosotros rompernos un poquito ese chip que tenemos nosotros implementado todavía en la cabeza, que todavía el escenario de los gobernantes todavía nos implementan ahí a ser un poco más cuadraditos en ese sentido y que no nos estamos dando cuenta que hay innovación.
la palabra innovación entra muy acorde y muy congruente con economía circular. Y innovación también implica que nosotros cambiemos también nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de gestionar nuestras finanzas, nuestra manera de ser, nuestra manera de tener contacto con la naturaleza, de ser conscientes de conservar nuestro medio ambiente. Yo creo que ahí también entra nuestra manera de ver la vida igual, ¿no? O sea, si bien sí voy a entrar un poco a hacer mensaje humanista, es, aparte de la economía circular, yo creo que antes nuestra generación de nuestros papás prácticamente han sido los que han trabajado toda su vida por mantener un trabajo fijo y que no nos falte nada. Y nos hemos quedado con ese chip también nosotros de entrar a la universidad, estudiar y tener ese trabajo fijo y escalar. Pero ya ahora han cambiado la manera de vivir, ¿no? Nosotros somos el sándwich que está viviendo eso, pero ahí también entra de que las futuras generaciones se abran y salgan de su zona de confort y conozcan, se autoconozcan ellos mismos para explayarse en su creatividad, porque la clave de todo y la pasión de todo es parte también de la creatividad, ¿no? Cuando hacemos algo que nos gusta realmente nos va mucho mejor que estar esclavizados de cierta manera. Entonces eso también entra el tema de la economía circular, el tema de buscar ese equilibrio entre el ser humano y la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades. Ahora, nosotros como seres humanos siempre vamos a tender a extraer los recursos naturales. Solo que nos debemos pensar que la biodiversidad es sostenible y que también debemos pensar qué es lo que vamos a hacer por ella también, ¿no? En el momento de extraer. Pero si nos vamos a ver ejemplos para invertir en un negocio o hacer un negocio verde, ya tenemos todo, porque tenemos muchas cosas en los residuos con que trabajar. Podemos ponernos a pensar, por ejemplo, cuando nos compramos un bolígrafo, ¿qué vamos a hacer cuando se acabe la tinta? ¿Qué vamos a hacer con el bolígrafo? Podemos buscar una empresa que gestione este plástico, gestione para hacer algo y sacar otro subproducto también. Ya no se va a ir a la basura, ¿no? Es buscar qué podemos hacer con las cosas o con los vidrios. Está el tema de la arquitectura, de remodelar casas de materiales reciclables. Por ejemplo, en Medellín aquí hay una casa de piedritas que el señor la ha hecho de piedritas, ha ido a conseguir piedritas, iba a recoger los muebles de otras casas que ya no las servía, las refaccionaba, el piso no había necesidad de comprarle azulejos o comprarle material, lo hacía de canicas, le ponía cemento y le ponía las canicas como adorno y parecía un azulejo. Yo quisiera rescatar un poquito ahí lo que decías a nivel de lo humanista y el ser humano. A mí me encanta ese tema de cómo relacionar y cómo que aterrizar ese concepto de la sostenibilidad como a nuestra cotidianidad, ¿cierto? Y un poco unido al tema de la economía circular, a mí sí me gustaría dejarles como un tipcito ahí, y es tanto a nivel personal como a nivel empresarial y a nivel de esta transición hacia ser más sostenibles, hacia ser más conscientes. Cuando nosotros emprendemos un proceso de cambio, la única forma de saber si avanzamos, si logramos algo, si obtuvimos los resultados, es poder, primero, fijarnos unos objetivos, ¿cierto? Y segundo, medirnos, ¿no? Porque si no medimos cómo, en qué punto arrancamos y después en qué punto terminamos, pues no vamos a saber efectivamente si lo estamos logrando, si no lo hemos logrado, y cuáles van a ser esas acciones que tengo que tomar, ¿no? Para poder llegar, o para saber cuánto me falta, o para saber si incluso me fue muy bien y quizá me puedo poner metas más altas. Entonces creo yo que no solamente a nivel personal en este proceso de conciencia con la naturaleza y con nuestros hábitos de consumo, sino también a nivel empresarial con todos las ideas y proyectos que deseamos emprender y sacar adelante. Y precisamente, digamos, en este punto que estamos finalizando año, que vamos a arrancar también a proyectarnos desde ya cómo va a ser ese 2021, podemos hacer este ejercicio, ¿no? Para poder tener más claridad y poder aterrizar y poder materializar, porque si no, se quedan en ideas, se quedan en ese etéreo,
pero finalmente no se llevan a cabo. Sí, sí, es verdad. Y aparte ya, es que como seres humanos también nosotros es como, vemos pasar el tren y no nos subimos. Nos vemos pasar el tren y no subimos al tren de las oportunidades. Como dicen, no, que venga el otro, que venga el otro. Y la idea de salir de la zona de confort es saltar al tren y tomar ese tren sin importar lo que sea, el riesgo que tengas. Ahí está también el tema de ser un negocio, ¿no? El riesgo es cambiarle el tablero de ajedrez al sistema económico. Cuando tú le cambias el tablero de ajedrez al sistema económico, tiendes más a crecer porque estás arriesgando, estás implementando innovación, eres nuevo. Ahora, en todo negocio, ya sean multinacionales, en personas que han sido exitosas y que han logrado tener méritos y demás, está la persistencia, ¿no? O sea, no es como que de la noche a la mañana, si implementas algo nuevo, reciclaje ecoamigable y demás, vas a estar arriba. No, tiene su persistencia, tiene sus etapas, pero tienes que enfocarte en ello, ¿no? Es como decir, yo puedo abrir una heladería de helados de canela, en Bolivia hay helados de canela, entonces yo lo abro acá, y el helado de canela, pues aquí creo que no es muy común, ¿no? Ya de por sí estoy siendo innovadora porque estoy trayendo un helado de canela, pero también tengo que pensar en mi empaquetado, ¿no? Yo no te voy a vender un microporte para vender mi helado de canela o te voy a dar el cono de galleta, pero si quieres llevarte más helado, te voy a dar un envase de vidrio o un envase sostenible, biocomestible, ¿no? Ahora hay vasos, en México hay vasos de goma, de las gomitas. Entonces puedo darte un helado de canela en un vaso de goma. Entonces hay cosas que hay que innovar, hay que implementar, hay que crecer, hay que arriesgarse. Yo creo que todos el 2020 estamos terminando, eh, nos hemos vuelto más humildes, nos hemos dado cuenta también que no somos inmortales, tenemos que reflexionar lo que nos está pasando y creo que también todo lo que nosotros tenemos dentro lo reflejamos afuera y creo que ahora a nivel mundial nos ha mantenido en confinamiento para ver qué es lo que pasa con nosotros mismos adentro. Y hay Sí. muchas personas que han empezado a implementar nuevos negocios, han crecido, han renunciado a su trabajo, han crecido, han evolucionado como personas y han empezado a ser más conscientes de lo que pasa también. Hay otras personas que han visto que tienen ansiedad, han visto que tienen crisis, se han dado cuenta realmente de cómo están dentro de ellos, ¿no? Y eso es también lo que pasa con la economía circular. La economía circular te invita a salir de lo normal, te invita a quebrar ese tablero de ajedrez. Hay un libro muy interesante de la economía azul de Paul Piquet, Sí. que es el señor de Bélgica, que él prácticamente ha empezado en una casita de madera, o sea, ha tenido en Bélgica su casita, le ha roto el tablero de ajedrez a todos y desde ahí, desde sus estudios ha empezado, él te muestra un montón de investigación de economía azul, de soluciones que están a base de la naturaleza y que la propia naturaleza tiene sus soluciones con solo ver y observar qué es lo que pasa alrededor de la naturaleza y cómo funciona el sistema de los seres, de diferentes seres vivos, ¿no? Cómo funciona el de la mariposa, cómo funciona, cómo puedes hacer desde la tela de las arañas como las gasas para no fabricar gasas. Entonces ahí entra un mundo muy grande, ¿no? La naturaleza es grande, la abundancia es grande, está ahí, hay cosas que implementar en el sentido de comidas, en el sentido de maquillaje. Si tanto nos gusta a las chicas maquillarnos y demás, ¿por qué no hacer biocosméticos con pigmentos naturales? La naturaleza nos ofrece tantos pigmentos para hacer, ¿no? Entonces, antes de que se nos vaya la hora, pues Sí, bueno, continuar. sí, ya estamos aquí sobre el tiempo. De verdad que muchísimas gracias. Creo que aquí nos podríamos quedar hablando un montón. Quisiera pues agradecerte y agradecerles a todos los que estuvieron presentes. No sé si hay preguntas en este momento, si quieren abrir sus micrófonos o quieren decirnos algo, pues bienvenido sea. Si no, me gustaría que para cerrar, Steffi, hagamos como una conclusión de todo y cuál sería como
como esta conclusión de cierre como para todos los invitados que tenemos hoy acá. Sí, claro, igual ya iba a terminar porque me faltan 2 diapositivas. Y bueno, con el tema volviendo al tema de la economía circular, pues la economía circular nace en la oportunidad ante una crisis, ¿no? O sea, en Europa nace en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente Europa queda devastada y empieza a levantarse, ¿no? Lo primero que quería era surgir con el tema del comercio, quería levantar su economía y hace a partir de una demanda explosiva de materias primas, ¿no? Empiezan a trabajar colaborativamente entre países, intercambiando diferentes alimentos, nace el tema de la agricultura, también ahí empiezan a crecer, y ahí se dan cuenta que la economía circular es factible, es funcional, genera empleos, genera sostenibilidad, genera el tema de impactos positivos para el medio ambiente y también genera una reconstrucción, ¿no? Y ahí viene la frase, ¿no? Ante una crisis hay una oportunidad y ahora es donde también podemos aplicarla, ¿no? Y bueno, en el tema de la economía circular también, así como empresas privadas y así como empresas públicas que están invirtiendo en esto, los gobiernos son actores muy importantes en este tema, ¿no? Porque ellos están ayudando a promover estos conceptos, están implementando normas para los manejos de los residuos sólidos. Colombia está implementando nuevas normas, hay planificación de negocios verdes, hay criterios, hay bases. Como Green Woman también y como mi especialidad es la economía circular, yo también si necesitan ayuda, yo doy cursos, está el curso también de negocios verdes que se les asesora durante el camino, se les muestra todo lo que es el tema de negocios verdes, se les ayuda a elaborar el proyecto que quieren para implementar. Yo creo que también los gobiernos, igual en esto, volviendo al tema, es importante porque nos está influenciando a que como ciudadanos también seamos responsables con lo que estamos generando, ¿no? Y ahí también es un poco de presión por parte de un ciudadano consciente, ¿no? O sea, los gobiernos y bueno, al menos los presidentes nosotros los elegimos. O sea, es algo que nosotros elegimos por voto y creo que también nosotros deberíamos elegir formalidad y también deberíamos elegir que sean sostenibles y sean en pro de la conservación del medio ambiente, ¿no? Y bueno, hemos visto los beneficios de la economía circular, el ambiental, el social, el tema económico. En el ambiental estaríamos minimizando las explotaciones de materias primas, y les he mostrado por qué, ¿no? O sea, les he mostrado que tantas materias primas están ahí, que nosotros lo tomamos como el chip de basura, como el chip de que están ahí, que ya no son inservibles y que en realidad sí se puede trabajar en muchas cosas, ¿no? Estamos con el impacto positivo, tenemos social también, que mejoraría una calidad de vida, generaríamos empleos, tendríamos una responsabilidad y una conciencia ambiental. Y hay una parte muy importante para América Latina, es que la economía circular nos hace ser incluyentes en todo sentido, ¿no? Así tengamos la distinción de las clases sociales, estamos siendo incluyentes en generar empleos para todos y también desarrollar esas habilidades, ¿no? Y bueno, la económica está la sostenibilidad, están generando un modelo económico que tenga un enfoque de vida, porque de eso también se trata la economía circular. Y bueno, América Latina tiene un potencial, cada país tiene su potencial, cada país tiene su propia biodiversidad, tiene sus diferentes ecosistemas. Nos queda mucho por hacer porque haciendo y viendo artículos y haciendo estadísticas también, nosotros pues no superamos ni el 10% del uso de nuestros desechos. Entonces creo que nos queda mucho por trabajar, mucho por explotar, mucho por invertir. Podemos buscar un equilibrio en nuestras fuentes de materias primas, podemos buscar también generar diferentes tipos de sostenibilidad. En el tema de la economía circular también está el no desechar en la parte de tecnología y artefactos electrónicos, podemos volverlos a reutilizar, podemos volverlos a reformar. América Latina es rica, cada uno tiene diferentes materias, diferentes especies, tenemos cultura, que eso nos salva mucho y nos rescata. Si miramos hacia atrás,
nuestros antepasados, nuestras raíces han sido sostenibles, ellos han tenido mayor contacto con la naturaleza y saben cómo manejar eso y nos han dejado huellas también, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, nuestra cultura en la parte indígena, ellos tenían intercambios y trueques, ¿no? De alimentos como en Europa, ¿no? No existía el valor monetario en esas épocas, pero sí existía como, hey, yo te llevo un quintal de papa y tú me llevas y tú me traes un quintal de ocas, que es otra especie de papa, ¿no? Entonces ahí ves el intercambio que tienen las diferentes culturas, ¿no? Y creo que eso está y va a partir desde el momento de que como latinos y latinas empecemos a valorar los recursos que tenemos, sin necesidad de pensar hacia afuera y sin necesidad de compararnos afuera. Entonces, es también una frase que les quería dejar, que es pensar, ¿no? En los próximos años será un periodo vital para salvar el planeta, ahora también para velar por nuestra salud y alcanzar un desarrollo más humano, sostenible y también incluyente. Y eso es. Muchísimas gracias por ese compartir. Aquí tengo una última pregunta como para que podamos cerrar y también le podamos contar a nuestros participantes también la sorpresa que les tenemos. Aquí dice, bueno, ¿qué herramientas podemos usar para cambiar nuestros hábitos y tomar mejores decisiones? ¿Hay bases de datos de materiales y empresas, mercados, sellos de economía circular? Sí, sí, hay mucha información que puedes encontrar de economía circular. Hay muchas empresas que ahora están aplicando economía circular. Herramientas está desde el momento en que nosotros nos tomamos un día para observarnos a nosotros mismos y darnos cuenta qué es lo que estamos consumiendo. No lo digo en sentido de, por ejemplo, es que consumo carne y voy a dejar de ser vegetariano. No. Lo digo en sentido de qué es lo que estamos generando, qué es lo que estamos consumiendo en sentido, yo tomo un refresco y qué hago con la botella de plástico, o tengo un bolígrafo inservible, qué hago con eso, o tengo las baterías de las pilas acumuladas, qué puedo hacer con eso, o tengo ropa que ya no utilizo, qué puedo hacer con eso, ¿no? Esas son herramientas para ver, para empezar, la creatividad, qué es lo que te apasiona. La economía circular tiene una gama muy amplia, ¿no? Hay diferentes tipologías en las que se puede trabajar también en ese sentido. Bueno, sí, muchas gracias, Steffi, de verdad, por compartirnos como todo ese conocimiento, todas esas experiencias que has tenido en este entorno ambiental. Yo quisiera también aportar un poquito en esa respuesta y es desde lo que somos nosotros, desde Symbiotic y desde nuestra plataforma EduSymbiotic, los invito a que puedan visitarnos en eventos. Ahí tenemos cualquier cantidad de información que les pueden ser útil para adquirir esas herramientas, esos hábitos, cómo cambiar esos hábitos propios, digámoslo así. Hace algún tiempo hicimos un reto muy bonito con varias personas a nivel ciudadano que se llamaba 100 en un día, y hay una serie de actividades que uno puede empezar a saber qué hacer con sus residuos orgánicos, qué hacer con los residuos electrónicos, cuáles son los tipos de residuos que generamos. Por ejemplo, ahí hay una chica hablando de moda sostenible que es súper bacano, nos dio, por ejemplo, una herramienta ahí. Si tenemos ropa que está en buen estado, que ya no usamos, hay aplicaciones a través de las cuales podemos vender y comprar ropa de segunda en perfecto estado. Hay una que se llama incluso Renueva tu Closet, y así como esa hay muchísimas más opciones. Los invito a que vayan y miren un poquito, allá van a poder encontrar información valiosa en este tipo de aspectos. A nivel de materiales y de empresas también existen diferentes directorios de diferentes tipos de soluciones ambientales o incluso de productos también que hoy en día como mercados orgánicos o con conciencia. Entonces creo que hay muchas opciones que las personas que estén interesadas les invito a que nos escriban. Les voy a dejar por el chat el correíto y con mucho gusto nosotros les reenviamos esa información para que puedan generar esos links y puedan empezar a
a tener como un estilo de vida más sostenible hablando pues como de ese aspecto. Y por otro lado, también queríamos contarles que Steffi ha desarrollado un curso de emprendimientos verdes que va a estar disponible desde el lunes en nuestra plataforma EduSymbiotic. También ya les voy a poner aquí el link en el chat para que nos puedan visitar y para que se animen a tomarlo. Un segundito, ya les mando esto por acá. No sin antes agradecerles que qué pena nos hemos pasado del tiempo, pero de verdad muchísimas gracias por estar aquí todos presentes hasta el último momento. Sí, igual, Pau, yo quería decirte, por ejemplo, en el tema de la ropa, que es el upcycling es en inglés, reciclando ropa. Hay ideas con eso, ¿no? Antes de comenzar la charla, pues yo te estaba comentando que hay una chica justo en Bogotá que va a las industrias de las telas, de las textileras a recoger los retazos y también a recoger la ropa vieja para desarrollar peluchitos o muñecas de trapo y animales que estén, o sea, los diseña, ¿no? Animales que están en peligro de extinción para ir a enseñar a las escuelas el tema de conservar el planeta. Entonces ahí te das cuenta cuántas ideas se pueden sacar en ese sentido, ¿no? Entonces igual, como me dijo Pau, yo estoy ofreciendo el curso de emprendimientos verdes, de negocios verdes, igual se queda en la plataforma, como dijo Pau el lunes. Yo voy a estar ahí para colaborarlos, Pau también va a estar ahí para colaborarlos en los temas, porque hay temas muy, muy específicos ahí, desde la parte teórica, las ideas, las normas que se deben cumplir, los criterios que pueden ser factibles de que sea un negocio verde. Está también el tema el tema del desarrollo del espíritu emprendedor. Y ahora lo más importante, ¿no? Hoy en día, que es que ahora con la pandemia va a ser 50% virtual y 50% presencial, entonces ahí también les voy a dar tips del tema del marketing y voy a estar asesorándolos también. Si ya tienen un emprendimiento ya pensado y que quieren desarrollarlo, yo también les voy a colaborar con mucho gusto. Algunas ideas que tal vez les falte pulir, cómo las podrían complementar o qué podían utilizar en esos espacios que no tenían idea qué es lo que iban a hacer. Muchísimas gracias. Yo creo que va a ser de mucha utilidad para todas las personas que en este momento estén en ese proceso. Desde nuestro lado, sino agradecimientos a todos los que han estado hasta ahora presentes. También compartirles que uno de los puntos importantes que nos gusta a nosotros tratar en estos procesos también es el del marketing verde, para no generar precisamente esas expectativas que no son reales, las que llamamos greenwashing, que nos creemos que somos sostenibles o verdes, pero por detrás realmente no estamos haciendo el ejercicio. En ese proceso podemos también asesorar todo lo que es la parte de la creación como tal del producto, del costeo, de la plaza, de hacia quién voy a enfocarlo, de cuáles son esos grupos objetivos a los cuales quiero llegar. Bueno, ahí hay una gran cantidad para poder ser coherentes entre lo que estoy sacando y el público al cual me estoy refiriendo. Entonces, ahí también muchísimas gracias a todos, un abrazo gigante. Muchísimas bendiciones y bueno, nada, hasta aquí llegamos. Acuérdense que esta grabación, para los que no alcanzaron a conectarse y quizá llegaron más tarde, va a quedar colgada en el link que les acabo de pasar en edu.redsymbiotic.com. Ahí van a poder volverla a ver y ahí también va a quedar colgada la presentación para que la puedan tener. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias a todos por la atención y pues los esperamos. Feliz noche. Feliz noche. Bye. Bye.